Bueno, buenos días a la Ilse, buenos días a Miriam y buenos días a todos los que os habéis apuntado y las que os habéis apuntado a este nuevo webinar que hacemos desde Predi. Estamos muy contentos porque la verdad que está teniendo mucho seguimiento, está siendo mucha gente interesada, así que bueno, muchas gracias por participar. Os recuerdo que para comentarios podéis usar el chat y para preguntas y respuestas, pues a través del apartado de preguntas y respuestas del propio Zoom os iremos dando seguimiento. Voy a presentar a Miriam, después Miriam dará su ponencia y vosotros id poniendo las preguntas que al finalizar ya le iré transmitiendo vuestras preguntas y ella os irá contestando. Miriam Arnaiz Caballero es licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla. Cuenta con la habilitación para el ejercicio de actividades sociosanitarias con la posesión del título de máster en Psicología General Sanitaria por la Universidad de Granada, además de 2 títulos expertos en psiconutrición y trastornos de la conducta alimentaria. Totalmente, perdonadme un segundo, que tengo aquí a la... Me ha colado aquí los que sabéis de conciliación, pues aquí hay que estar a todo. Bueno, os decía que tiene los títulos de experta en psiconutrición y trastornos de la conducta alimentaria. Está comprometida tanto personal como profesionalmente con las personas con discapacidad, por lo que ha participado en numerosas ocasiones como ponente de conferencias, congresos, jornadas y talleres promoviendo la autonomía personal y la vida independiente de las personas con discapacidad. Actualmente es técnica del área de autonomía personal y vida independiente de Predi. Buenos días, Miriam, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Y bueno, muchas gracias María y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí presente en esta webinar que hemos organizado desde Predi junto también a la Fundación ONCE. Y nada, en la que vamos a hablar un poquito de la alimentación consciente, hábitos saludables y todas estas cositas que a lo mejor nos han visto un poco revueltas, ¿no? en este confinamiento. Hemos considerado que era importante incluir este webinar en el resto que veníamos haciendo, porque yo creo que la situación de pandemia del COVID ha supuesto una crisis emocional y una incertidumbre global que nos ha podido llevar a una situación de estrés a todos y a todas en mayor o menor medida. Y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que no hemos parado de escuchar frases como uf, que me estoy poniendo como un zollo en este confinamiento, o estoy cogiendo un montón de kilos, no voy a entrar en el pantalón. Entonces yo creo que está clara, ¿no?, la relación que puede haber entre factores estresantes, nuestras emociones y cómo nos relacionamos con la alimentación. Yo quería hacerte una pregunta, Miriam, antes de empezar, Dime. para ir centrando un poco el tema. ¿Qué es esto de la psiconutrición? ¿Qué tiene que ver la cabeza con la comida, con el estómago? Claro, la Cuéntanos. psiconutrición es que yo creo que cuando todo el mundo hablamos de alimentación o de si tenemos problemas con la alimentación o incluso si estamos en un proceso de pérdida de peso, yo creo que todo el mundo lo asociamos a que comemos más o comemos menos. Y ya hasta solo lo asociamos a la alimentación. Pero es que muchas veces, como vamos a ver ahora en la ponencia que voy a dar, en cómo comemos hay muchísimos factores psicológicos detrás. Hay muchísimas emociones que nos están diciendo cómo nos relacionamos, cómo vamos a comer, por qué estamos comiendo eso. Entonces la psiconutrición lo que intenta también es abarcar esa problemática desde el punto de vista de la psicología, porque muchas veces también aliviando esos síntomas recuperaremos nuestra relación saludable con la alimentación. Claro, a raíz de eso, ya que hablas de una alimentación saludable, ¿definirías que ahora mismo, tanto antes del confinamiento como durante el confinamiento, eh, tenemos una relación incorrecta con la comida o correcta en general como... Yo creo que depende de la persona. A ver, yo voy a hablar del comer emocional, ¿vale? Y como voy a explicar un poco más adelante, todo el mundo tenemos comer emocional. El problema es cómo nos relacionamos. Yo creo que lo que ha pasado con el confinamiento es que aquellas personas que sí estaban un poco más metidas en el círculo del comer emocional se ha podido ver intensificado por todo el estrés, porque es una situación que no nos esperábamos y porque realmente
no hemos podido contar con las estrategias que pueden ayudarnos a salir de ese círculo. Entonces yo considero que todos y todas en mayor medida tenemos ese tipo de relación y que ahora se ha podido ver más intensificada. Tienes toda la razón, porque es verdad que ahora al estar en casa tenemos más tiempo para pensar, más tiempo para cocinar, más tiempo para aburrirnos. Estamos ahí. Al alcance. ¿Y cómo definirías lo que es una alimentación saludable? ¿Una alimentación saludable? Pues, a ver, yo creo que todo el mundo, cuando hablamos de alimentación saludable, se nos viene a la cabeza la cosa que es comer zanahorias, lechuga, pepino y llevar una dieta, ¿no? Pero la alimentación saludable va más allá. La alimentación saludable es saber relacionarnos con la comida. Saber que la comida no ocupa el 100% de nuestro tiempo y que cuando nos enfrentemos a un plato, sea de lo que sea, si es un dulce o demás, no nos transmita esa sensación positiva ni negativa. Simplemente que sepamos que está ahí y que nos tenemos que relacionar y que tenemos que vivir en un ambiente. O sea, para mí la alimentación saludable es saber gestionar mi relación con la comida, más allá del comer o no comer. O sea, tener un poco claro que la comida es para alimentarnos. Eso es, la comida al fin y al cabo es el punto del iceberg que se ve de todo lo que, de los factores emocionales y demás. Entonces, una alimentación saludable es saber por qué estamos comiendo y para qué estamos comiendo. Vale, pues nada, Miriam, adelante con tu ponencia y te escuchamos aquí súper interesados. Muchas gracias. Voy a poner compartir una pantalla, ¿vale? Porque he traído una presentación. Me decís si la veis, ¿vale? El anfitrión inhabilitó. ¿Puedes ponerla, María? Que me sale que no se puede. Ay, espera, ya está. Ahora sí. Vale. ¿La veis? Sí. Vale. Y si yo paso también lo veis, ¿verdad? Sí. Vale, pues como os he comentado ahora sí un poquito en la introducción, solemos tener una relación emocional con la comida. ¿Pero esto qué es? Vale, os voy a explicar. Nuestro cerebro actúa de una forma muy básica, pero compleja. Básica porque en verdad el proceso que genera es un proceso muy sencillo en el que hay 3 procesos básicos, que es un pensamiento, como veis aquí en el circulito que yo he puesto, un sentimiento, una emoción y una acción. Es decir, yo tengo un pensamiento, ese pensamiento me va a generar una emoción y esa emoción va a hacer que yo decida o no llevar una acción determinada. Pero es que esa acción, a su vez, me puede generar otro pensamiento que me genera otra emoción u otra emoción que me vaya a generar otro pensamiento y así sucesivamente. Entonces, como veis, en el círculo se genera un círculo cíclico que puede ir en ambas direcciones y que además se va a ir retroalimentando. Os lo voy a explicar con un ejemplo más cotidiano que yo creo que lo vamos a entender mejor. Imaginaros que yo me he enfadado con mi pareja y empiezo a tener una serie de pensamientos. En plan, pues que no le tenía que haber dicho eso, bueno, pero es que mira lo que él me ha hecho, bueno, que ese día tal. O sea, tenemos una serie de pensamientos y vamos rumiando con ellos. Esto me puede generar una serie de emociones, como por ejemplo el enfado, la culpabilidad, rabia. Yo puedo gestionar estas emociones de diferentes maneras, como por ejemplo, me puedo ir a dar un paseo, o puedo ponerme a leer, o puedo quedar con una amiga y contárselo, en fin, muchas cosas. Pero que también puede ocurrir otra cosa. Puede ser que yo me vaya a la cocina y me coma una tableta entera de chocolate. Ese momento en el que yo me estoy comiendo la tableta puede ser que momentáneamente alivie mi emoción, mi frustración, mi culpabilidad, mi ira. Pero como os he dicho, es momentáneo, porque una vez que yo termino la tableta de chocolate, la emoción que me ha llevado a comerme esa tableta sigue ahí. Y es más, le podemos añadir otra emoción, porque a lo mejor es muy probable que yo después de haberme comido esa tableta me pueda sentir mal por pensar que no debería haber hecho esto o que lo podría haber evitado. Es decir,
volvemos a repetir el círculo. Con el confinamiento ha pasado exactamente lo mismo. Nos llega una serie de información, una serie de incertidumbre, no es para tanto, es como la gripe, no es la gripe, es grave, no es grave. Empezamos a tener una serie de pensamientos, ¿vale? Empezamos a pensar qué pasará, podré seguir trabajando, estará fulanito bien, fulanita. Empiezo a rumiar. Entonces me genera una serie de emociones, de incertidumbre, de tristeza, de rabia. ¿Qué pasa? Que a lo mejor las estrategias que os he dicho anteriormente no han estado tan al alcance porque hemos estado en casa y al final lo que hemos hecho es recurrir a lo que tenemos más cerca, que era la alimentación. Por tanto, hemos intensificado el círculo del comer emocional. Os quiero decir, ¿vale?, que en el comer emocional, que yo os vengo hablando de culpabilidad, de ira y demás, no solo influye emociones de esta índole, sino que podemos tener comer emocional con cualquier tipo de emoción. Podemos tener desde la alegría, desde el aburrimiento, la vergüenza, o sea, en el comer emocional entran todas las emociones, ¿vale? Bueno, vamos a intentar resolver algunas preguntas que existen así a nivel general y que comúnmente entendemos por comer emocional. Vale. ¿Es bueno o malo el comer emocional? Seguramente vuestra primera respuesta haya sido que es algo negativo. Pero esto no es así. Todos y todas tenemos comer emocional. Todos y todas hemos comido alguna vez un alimento por una emoción o buscando una emoción. Pero esto no tiene por qué ser perjudicial. Si yo, por ejemplo, quedo con un amigo que hace mucho que no nos vemos y nos pegamos una pedazo de cena, incluido el postre, para celebrar el reencuentro, eso puede ser comer emocional. Pero no trasciende más allá, no se alarga en el tiempo. Es decir, cenamos, disfrutamos de la cena y del postre, pero ya no hay nada más, no se retroalimenta el círculo. ¿Qué es lo que pasaría? Que si a mí ese comer emocional sí que me genera un sentimiento de culpabilidad o de frustración y me genera una sensación de malestar a nivel general por haber tenido esa cena con mi amigo, entonces ahí sí que estamos hablando de un problema, sí que estamos hablando de haber entrado en el círculo que me va a generar una mala gestión con la comida y una mala gestión de mis emociones y por tanto un malestar físico-emocional en mi relación con la comida. Otra pregunta que nos hacemos mucho y que creemos mucho acerca del comer emocional es si es solo cosa de personas con obesidad. No, esto no es siempre así. Existe comer emocional en personas con normopeso, con infrapeso y con sobrepeso. Es cierto que a lo mejor existe un mayor grado de comer emocional en personas con sobrepeso, pero no es exclusivo de esta población. El comer emocional solo se asocia a alimentos insanos, como por ejemplo donuts, dulces, snacks, bueno, comida rápida. De forma genérica, sí. Y ciertamente también hay un cierto grado de asociación con este grupo de alimentos y productos. Sin embargo, no tenemos que pensar que si yo no consumo este tipo de productos, no estoy comiendo por emociones o no estoy teniendo un momento de comer emocional. Cuando el comer emocional se produce con productos saludables, es mucho más difícil de identificar porque estamos pensando que lo estamos haciendo bien, porque estamos comiendo fruta, estamos comiendo frutos secos, productos sanos, en fin. Pero que a priori pueden parecer que no es perjudicial para nuestra salud. Pero el asunto que tenemos que tener muy claro con esto del comer emocional, que no se trata de qué es lo que estoy comiendo, sino por qué estoy comiendo eso. ¿Por qué estoy comiendo de determinada manera? ¿Vale? Aquí os voy a dejar unas preguntas que a lo mejor nos pueden ayudar a identificar si estamos teniendo comer emocional o no. ¿Por qué he elegido comer eso? ¿Por qué me lo estoy comiendo así de rápido? Esa es una pregunta clave. ¿Por qué estoy comiendo esa cantidad? Y si soy capaz de controlarlo o no. Vale. ¿Y de dónde viene? Vamos a hacer un poquito, pero así a grandes rasgos, un poquito de historia, un poquito de entender que de dónde viene el comer emocional. Tenemos causas evolutivas, es decir, causas que se han ido desarrollando a lo largo de nuestra historia. También por activación del sistema de recompensa, que ahora os explico un poquito de qué es.
Vivimos en un ambiente obesogénico y la publicidad emocional que está en todas partes. Vamos a ver las causas evolutivas del comer emocional y verás cómo vais a entender un poquito más por qué nos estamos relacionando de esta manera con la comida en nuestra sociedad. Pues bien, como veis arriba, aparece lo primero el embarazo. Aunque os pueda sonar exagerado, desde el embarazo podemos estar aprendiendo a relacionarnos emocionalmente con la comida. Os cuento. Cuando la madre está embarazada, ya se sabe que el bebé es capaz de, por un lado, identificar o percibir ciertas emociones de la madre, pero también es capaz de percibir los sabores a través del líquido amniótico. Imaginaros una madre muy estresada o muy preocupada en un momento determinado y que a causa de esa preocupación tiene un comer emocional y empieza a comer chocolate. ¿Qué va a ocurrir? Que el bebé sabe percibir el nerviosismo, la tristeza de la madre y por otro lado el sabor dulce. En su cerebro va a aparecer la emoción de este tipo y va a aparecer el chocolate. Y como son dos secuencias, en su cerebro va a decir, vale, pues si estoy triste, como chocolate, ¿vale? Si esto ocurre una vez aislada no va a tener mayor trascendencia, pero si ocurre de manera repetida, el cerebro del bebé va a generar conexiones y cuando el niño sea mayor va a aprender que cada vez que se sienta triste va a querer dulce, porque es la vía más rápida que ha generado su cerebro para gestionar esta emoción. Lo que tenemos que procurar es enseñarle al niño o la niña que cada vez que se sienta triste, lo que tiene que hacer es contarle a alguien, por ejemplo, su problema. Así vamos a generar nuevas conexiones en su cerebro. Por tanto, es muy importante cómo la madre durante el embarazo, que parece que no, pero es muy importante ver cómo se relaciona con la alimentación porque el bebé lo va a estar percibiendo. La lactancia materna también es un momento de comer emocional. La lactancia materna es un vínculo fundamental entre la madre y el bebé, que no solo se limita a aportar nutrientes al niño o la niña. Cuando el bebé está lactando, está adquiriendo seguridad, confianza, protección, amor. A ese momento podríamos etiquetarlo como un momento puramente alimentario al niño, pero no lo es. Ese momento de lactancia es el primer momento que se conoce de alimentación emocional, que recordemos que hemos dicho antes que no tiene por qué ser malo. Vale, ¿y qué ocurre cuando estamos en esas primeras etapas de la niñez? Pues que también hay un vínculo emocional con la comida, un vínculo aprendido. El niño o la niña va creciendo y se le va estimulando con ciertos alimentos o se le va prohibiendo el consumo de ciertos alimentos o se le castiga con no comer ciertos alimentos, que sobre todo suelen ser dulces. Que si no te portas bien, no te comes el helado. Todo eso sigue generando asociaciones. Si yo castigo a un niño sin comer, o lo castigo sin comer dulces, o prohíbo a un niño comer dulce, o le obligo a comer verduras, hasta que no te acabes el plato de verdura, no sé qué, o le premio con chuchería cada vez que hace algo bueno, todo eso está generando asociaciones en su cerebro. El niño, por tanto, va a generar ciertas asociaciones. Si hago algo bien, me dan chuches. Si hago algo mal, me castigan sin dulces. Lo que eso puede aumentar el deseo por consumirlo. Y por tanto va a asociar que cada vez que se sienta triste, aumente el deseo de comer dulce. Se van generando una serie de asociaciones inconscientes que van a perdurar a lo largo del tiempo y que va a generar posibles adultos con comer emocional difícilmente gestionables a lo largo del tiempo. Y a todo esto tenemos que añadirle que los seres humanos tenemos una capacidad innata por los sabores. Cuando nosotros nacemos, tenemos la aversión al sabor amargo muy alta, o sea, no nos gusta nada, 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 y nuestra preferencia por los sabores dulces también lo es, nos encanta el dulce. Esto es por pura supervivencia. La leche materna es muy dulce, entonces promueve el instinto del bebé de acercarse. Sin embargo, el tipo, o sea, rollo veneno y comidas así que nos pueden ser más perjudiciales o nos pueden matar, ¿no? Pues son muy amargos para evitar que el bebé se acerque. Entonces también es un mecanismo puro de supervivencia. Estos dos mecanismos, estos dos instintos, cambian con el tiempo, van disminuyendo con el tiempo. Si no influyéramos sobre esto, la preferencia por el sabor dulce disminuiría
y la preferencia por el sabor amargo también. O sea, dejaría de gustarnos menos los dulces y empezaría a gustarnos más los sabores amargos. ¿Pero qué pasa? Lo típico. Tenemos un niño de 4 o 6 meses y empezamos a darle cereales con galletas. Le empezamos a dar productos que están orientados a los bebés que llevan mucho azúcar. Y además no le damos verdura o le damos muy poca porque cada vez que se la damos, la rechaza. Estamos impidiendo esa tendencia natural a que disminuya la preferencia por el sabor dulce y la aversión a los sabores amargos. Estamos incentivando que nuestros hijos o nuestras hijas sigan prefiriendo el dulce y estamos evitando que nuestros hijos empiecen a preferir los sabores amargos. Vale. Antes he hablado del sistema de recompensa. ¿Pero qué es esto? Vale. El sistema de recompensa es un sistema que tiene nuestro cerebro en el que participan numerosas áreas y que tienen neurotransmisores que están relacionados con el placer y el bienestar. Es otro sistema de supervivencia. Nosotros y nosotras, para subsistir, necesitamos reproducirnos. El sexo. ¿El sexo genera placer? Sí. Si no generara placer, posiblemente no se repetiría. Por lo tanto, es un mecanismo de supervivencia que lo que busca es que se repitan las conductas para así mantener la especie, para así seguir superviviendo. Este sistema de recompensa que se genera para que la especie sobreviva y que se repitan estas conductas también puede verse afectado por otros factores que también nos van a generar placer y bienestar, pero que a lo largo del tiempo a lo mejor no son tan beneficiosas para la salud, como puede ser el comer emocional. Cuando nosotros ingerimos ciertas sustancias que están dentro de ciertos alimentos, como por ejemplo el azúcar, se activa rápidamente este sistema generando bienestar y por tanto queremos repetir, queremos comer más azúcar. Además, ¿vale? Con cada repetición se va generando tolerancia al producto. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez quiero más azúcar. Cada vez que voy consumiendo azúcar quiero más y más. Por ejemplo, si yo antes me comía un bollo y mi nivel de satisfacción con ese bollo era un 8, ahora voy a necesitar 4 bollos para provocar el mismo nivel de satisfacción. Ojo, ¿esto significa que tengamos adicción a la comida? No. Lo que existe es adicción a determinadas sustancias que están dentro de los alimentos como el azúcar o las grasas. Hay un estudio, que ahí os lo he dejado el dibujito en la derecha, hay un estudio, ¿vale?, realizado en el 2013, donde se compara la activación neuronal entre personas que han tomado cocaína, personas que han tomado azúcar y personas que no han tomado nada. Pues vale, como veis en la imagen, la activación del cerebro entre las personas que consumían cocaína y las que consumían azúcar fue exactamente igual, son muy similares. Se activa el sistema de recompensa en ambos casos. Vale. El ambiente obesogénico. ¿Qué es esto del ambiente obesogénico? Pues es el ambiente que vivimos, un ambiente que nos invita a volvernos obesos. Un ambiente que nos invita a llevar malos hábitos de salud, que va a hacer que nuestro peso aumente. Por ejemplo, aquí os he dejado una lista, ¿vale?, de cosas que nos pueden empujar a esos hábitos, como la enorme cantidad de productos ultraprocesados que hay, que ahora cogemos el coche para ir a cualquier parte. Muchos establecimientos de comida rápida por metro cuadrado. Muchísimos supermercados donde la bollería, donde todo ese tipo de productos están más al alcance. Muy pocos mercados, ¿vale? Y unida a esto tenemos la publicidad emocional. La publicidad emocional ejerce un gran impacto sobre nuestra relación con la comida, porque es algo que está siempre presente sin darnos cuenta y nuestro cerebro está procesando esa información. La industria alimentaria, que suele ser normalmente de productos insanos, nos están enviando continuamente mensajes asociados a una emoción, como por ejemplo, te mereces ese momento de placer. Además, la gran mayoría de esta publicidad está dirigida a las mujeres, ¿vale? Aquí he dejado algunos ejemplos, como el de Activia, que dice,
¿Quieres hacer feliz a tu barriga? Aquí vemos cómo está asociando, ¿no?, esa alimentación con la felicidad. O el de Kelo, que dice, siéntete estupenda esta temporada. ¿Sabes? Si comes Kelo te vas a sentir estupenda, si no, no. Cómo hace esa asociación también. Y el de donut, que también a mí me parece brutal, por ejemplo, que dice, pon un donut en tu día y llénalo de energía, ¿vale? Tenemos un largo etcétera de este tipo de mensajes. También estos mensajes están dirigidos a los niños, que son más vulnerables en ese sentido a captar información, porque los niños son una esponja y lo cogen todo y se lo crean esas asociaciones de las que estábamos hablando antes. Por ejemplo, la galleta cuétara, que dice la galleta más divertida, o la nocilla, la merienda de los hombres fuertes, y etcétera. Publicidad que sin darnos cuenta se nos está integrando en nuestra relación con la comida. Bueno, ahora vamos a meternos aquí. A mí esta parte me gusta mucho. Quiero que penséis qué entendéis por dieta, o más bien, estar a dieta. En la columna de la izquierda, ¿vale?, en la que tenemos ahí como un chico ahí medio sufriendo, tenéis lo que se suele atribuir a este concepto. Y si nos fijamos bien, la mayoría de estos elementos son negativos. La definición de la palabra dieta no tiene nada que ver con el proceso de pérdida de peso. Simplemente es un conjunto de alimentos que forman parte de nuestro día a día y de nuestra alimentación. Sin embargo, el concepto que se suele tener de la palabra dieta en nuestra sociedad es muy diferente y hace referencia a situación de restricción, a pasarlo mal, a buscar la pérdida de peso, nos prohibimos alimentos, incluso nos planteamos si salir o no con nuestros amigos porque qué voy a comer y me voy a sentir mal, ¿vale? Es decir, es un conjunto de conceptos que si realmente nos paramos a pensar en ello, nadie querría estar a dieta. ¿O vosotros seríais capaz de mantener algo así a lo largo de vuestra vida? Yo creo que seguro que me respondéis que no. Vamos a intentar cambiar ese concepto. Vamos a intentar cambiarlo por un concepto que implique un cambio de hábitos, que nos permita llevarlo a cabo a lo largo del tiempo. ¿Te llevarías toda la vida sin comer dulce? Probablemente no. Pues entonces no intentemos seguir una dieta en la que están súper prohibidos los dulces, porque lo único que vamos a generar es una mayor apetencia por ellos. Nos puede generar un comer emocional. Por tanto, lo que he dicho al principio, tenemos que aprender a relacionarnos de manera saludable con la comida. Aquí os he dejado una serie de mensajes, ¿no?, que nos decimos cuando estamos a dieta, ¿no?, que nos solemos decir, por ejemplo, bueno, una vez al año pues no hace daño, el fin de semana me lo tomo de libre, ¿no?, o yo que sé, para una vez que vivimos, ¿cómo no me voy a comer yo? ¿Vale? Cuando nos ponemos en un proceso de pérdida de peso, solemos utilizar muchas de estas excusas cuando queremos justificar ese alimento prohibido. Es decir, estoy haciendo una dieta súper estricta, pero luego hay un día que me apetece mucho consumir un donut, porque llevo mucho tiempo aguantándomelo y tengo muchísimas ganas de comérmelo. Entonces empiezo a generar una serie de excusas o pensamientos que me van a justificar por qué lo hago. Lo que nos indica que hoy está existiendo un malestar con esa conducta que nos puede llevar a frustrarnos y potenciar el comer emocional. ¿Vale? En relación a esto, quiero deciros que hay que tener mucho cuidado con los conceptos de permitir, prohibir y compensar. Cuando estamos haciendo una dieta muy restrictiva, nos prohibimos alimentos. Cogemos de un día para otro y decimos, bueno, pues voy a dejar de comer de todo y voy a comer solo ensalada y pollo. Pero estamos prohibiéndonos un montón de alimentos, incluso nos evitamos ciertos tipos de alimentos con frases muy comunes como, no, es que esto no lo puedo comer porque es que esto la dieta no me lo permite. ¿Vale? Cuando nosotros nos prohibimos algo, estamos generando mayor deseo por ese alimento. Si yo estoy todo el día pensando, no voy a comer galletas, al final estamos pensando en galletas. Nuestro cerebro no es capaz de procesar la palabra no.
Nuestro cerebro funciona con imágenes. Yo voy hablando y me va mandando imágenes continuas de lo que estoy hablando, pero la palabra no tiene una imagen. Si yo ahora mismo os digo, no penséis en un caballo blanco, posiblemente os haya venido a la cabeza un caballo blanco. Pues lo mismo pasa con las prohibiciones en relación a la comida. Si yo estoy prohibiéndome un alimento, mi cerebro está continuamente metiendo esa imagen y eso va a generar un mayor deseo por él. Y a las prohibiciones le vienen asociadas las permisiones. Es decir, cuando yo me permito comer algo, hoy me voy a permitir comer un postre. Es porque me lo estoy prohibiendo. Normalmente los alimentos que nos prohibimos en una dieta suelen ser los alimentos que están asociados al comer emocional. Si no, os animo a que cojáis en un papel y apuntéis los alimentos que os soléis prohibir y los alimentos que asociaríais al comer emocional. Y verás cómo tenéis muchas coincidencias. ¿Y qué pasa con el tema compensación? Que también recurrimos mucho a eso. Como hoy me voy a pasar, ¿no?, comiendo con mis compañeros, pues no pasa nada. Luego, yo qué sé, me voy al gimnasio 2 horitas, compenso y ya está. Cuando nosotros generamos mecanismos de compensación con la comida, también estamos generando una mala relación con ella. La comida es comida y tiene que servir para alimentarnos y tenemos que disfrutar comiendo. Y podemos comer cosas que no sean exclusivamente para generar o aportar nutrientes, ¿vale? Eso no quiere decir que tengamos que utilizar la compensación. Si un día comemos un poco más de la cuenta o nos comemos un dulce, no pasa nada. Acaba el día y al día siguiente empieza un día nuevo y seguimos con mis hábitos. ¿Esto va a hacer que yo cambie mis hábitos? No, va a quedar como algo puntual y listo. Por lo tanto, por favor, os pido que no utilicemos tanto estos conceptos cuando hablamos de alimentación, porque son conceptos muy peligrosos y que fácilmente nos pueden llevar a una relación insana con la comida. ¿Qué ocurre cuando hay restricción? Por lo que os comentaba un poquito antes, pero lo voy a abordar un poquito más, qué es lo que pasa exactamente. Cuando hay restricción, hay mucha hambre y esto lo hago para perder peso. Pero ¿qué me genera esa sensación de hambre y esa bajada de peso? Pues mayor apetencia por otros alimentos y un mayor consumo. Esa mayor apetencia puede generar sensación de culpa. Onda, es que ya me he comido lo que no debía. Bueno, ya me he saltado la dieta. Y empezamos ahí a culparnos y a rumiar, ¿vale? Esa culpabilidad, entonces, ¿qué va a hacer? Me va a llevar de nuevo a restringir. Bueno, no pasa nada, ya está. Mañana no como, mañana compenso, restringo aún más y listo. Pero es que esa culpabilidad me puede también generar el mecanismo de defensa, el comer emocional. Es decir, que yo vuelva a comer más cantidad y que yo vuelva a ingerir esos alimentos prohibidos que no forman parte de mi dieta. O sea, es un círculo dentro del círculo que teníamos antes, ¿vale? Entramos de nuevo en un círculo de comida, de restricción, de comer emocional y de emociones. Vale. Bueno, aquí está nuestra gran amiga o nuestra gran enemiga, no lo sé. Qué miedo le tenemos a la báscula, ¿eh? Nos da pánico. El peso es un concepto objetivo, es un número. Y ese número no me va a definir ni a mí como persona, ni mi salud. Yo puedo estar dentro de un peso etiquetado como saludable, pero eso no quiere decir que mi composición corporal sea la adecuada ni mi salud sea la correcta. Le damos muchísima importancia al peso. Se tiende a utilizar el peso como control externo, como medidor de si yo he tenido éxito o no he tenido éxito. Centramos todos nuestros éxitos, nuestros logros, nuestras emociones a un número que aparece en una pantalla. Error. Un craso error. El éxito no está en la báscula, se encuentra en los pequeños logros que vayamos alcanzando, las pequeñas metas que vayamos consiguiendo y los cambios que hayamos conseguido instaurar en nuestra vida. Muchas veces el número de la báscula incluso nos va a hacer restringir más o prohibirnos más alimentos, dejar de salir con nuestros amigos, autoexigirnos por encima de nuestras posibilidades
y solo por conseguir un objetivo de peso. Cuidado con esto, porque puede potenciar aún más esa mala relación con la comida. Puede llevarnos aún más a tener ese comer emocional. Vamos a dejar de esperar que en función de lo que me diga la báscula voy a determinar si lo he hecho bien o lo he hecho mal, si he tenido éxito o si he fracasado. Vamos a analizar los cambios que hemos tenido y vamos a valorar eso. A ver, no quiere decir con todo esto que nos peséis, que claro que sí, que os podéis pesar. De hecho, creo que todos y todas nos pesamos, pero lo que quiero es que no uséis ese número como algo definitivo, sino como una información adicional, ¿vale? Es importante también, y esto quiero que lo entendáis, que además el peso lo solemos asociar a si como más, como menos, me muevo más, me muevo menos. Y no, como veis en el círculo que os he dejado, en el peso influyen numerosos factores. Al fin y al cabo, la comida y el deporte solo son dos de todos los factores que nos pueden influir. El estrés, que luego lo vamos a ver un poquito más adelante, el descanso, son factores que influyen y que debemos trabajar sobre ellos, ¿vale? Para que así también regulemos nuestra alimentación, es lo que iba comentando anteriormente. De ahí la psiconutrición, porque hay muchísimos factores detrás de todo esto. El peso no es el objetivo de salud, sino que es consecuencia de la misma. Bueno, vamos a intentar identificar qué tipo de hambre tenemos. Un segundito, por favor. Vale, gracias. Bueno, tenemos dos tipos de hambre. El hambre fisiológica y el hambre emocional. El hambre fisiológica comúnmente se le conoce también como hambre real, pero cuidado, porque todas las hambres son reales. Aunque tengamos un hambre emocional, sentimos ese hambre. Tenemos hambre real, pero la diferencia es de dónde proviene. No proviene de una necesidad física del organismo, ¿vale? El hambre emocional también se llama hambre hedónica porque tiene el efecto ese sobre el sistema de recompensa del que os he hablado antes. Esto es diferente, ¿vale? A que comer nos genere placer o comer por placer. ¿Quiere decir esto que no tenemos que disfrutar de la comida? Claro que podemos disfrutar de la comida, pero eso no significa que comamos para disfrutar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Vale, ¿y en qué se van a diferenciar el hambre fisiológica y el hambre emocional? El hambre fisiológica normalmente aparece de manera progresiva, es decir, cuando se va acercando la hora de comer, a mí me entra el gusanillo, pero soy capaz de esperarme a la hora de comer. El hambre emocional no, el hambre emocional que aparece de manera repentina. Quiero un croissant y lo quiero ya, ¿vale? Otra de las diferencias es que en el hambre fisiológica podemos identificar más nuestros niveles de saciedad. ¿Por qué? Porque yo estoy comiendo a una velocidad más lenta, estoy comiendo normal y eso entonces me va a permitir darme cuenta cómo se encuentra mi estómago, cuán de lleno se va sintiendo. En el hambre emocional muchas veces esta velocidad es excesiva, se suele comer mucho más rápido, entonces mi sensación de saciedad no llega de forma normal y no me llega esa sensación. No soy capaz de notar cómo está mi estómago. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Pues que en el hambre fisiológica suelo controlar la cantidad y la calidad de los alimentos y en el hambre emocional, como estoy comiendo de manera casi compulsiva, es mucho más difícil controlar la cantidad que comemos y el tipo de alimentos que si son más saludables o no lo son. Y además la hambre fisiológica también está asociada a horarios. Te entra el hambre a la hora que te toca comer, mientras que el hambre emocional no está sujeta a horarios. Te entra en cualquier momento y por tanto por eso es más descontrolada. Vale, aquí os he dejado una serie de frases que nos pueden ayudar a identificar, que cuando nos la decimos, nos pueden ayudar a identificar qué tipo de hambre estamos teniendo. En el hambre emocional usamos palabras como me lo merezco, o por un día no pasa nada, o por fin viernes, como mucho más celebración y mucho más emocional.
En hambre fisiológica, pues más frases de la comida, con este trozo es suficiente, me está entrando hambre, o voy a esperar hasta la hora de comer, etc. Tienen más relación con esa necesidad fisiológica. Vale, el estrés, como he dicho, los factores emocionales tienen una gran influencia en nuestra hambre. El estrés es un factor determinante en esto. Vale, tenemos dos tipos de estrés. El estrés puede ser agudo y el estrés puede ser crónico. El estrés agudo es este en el que nuestra respuesta y la exposición al estresor que nos está haciendo sentir nervioso es rápida y corta. Por ejemplo, los nervios que tengo a lo mejor antes de dar una exposición. Eso es algo que ocurre en un momento determinado y que desaparece. Pues bien, ante estas situaciones de estrés, disminuye nuestra sensación de hambre porque nuestro organismo está movilizando todos sus recursos para afrontar esa situación, ¿vale? Imaginaros que, yo qué sé, que entra un murciélago en casa y el organismo se empieza a funcionar para poner nuestro organismo a funcionar para salir corriendo, por ejemplo. Ahora bien, he dicho murciélago porque me dan pánico. Ahora bien, el estrés crónico es ese que perdura en el tiempo. Nos va a producir aumento de hambre. Y esto es lo que nos ha ocurrido con el confinamiento. Nos empieza a llegar información que nos empieza a estresar y de repente nos encierra en casa 60 días encerrados con todo eso que ha conllevado la información, las noticias catastrofistas, las dudas de qué pasará, qué no pasará. Entonces nos ha producido un estrés emocional que nos ha podido aumentar esa sensación de hambre. Y al no haber contado con recursos, pues hemos recurrido a la comida. Vale, una vez que hemos estado hablando de nuestras señales de hambre y saciedad, vamos a intentar hacer así algo un poquito más práctico. Vamos a intentar aprender a identificar esas señales de saciedad. Cuando tengáis hambre, necesito que os paréis y os hagáis algunas de estas preguntas. Si tenéis hambre, de verdad, ¿qué tipo de hambre es, según lo que hemos estado viendo? ¿Qué es lo que me está llevando a comer? ¿En qué momento o cómo me ha aparecido ese hambre? Aquí os he dejado el dibujito, ¿vale? Para que intentéis identificar cómo está vuestro estómago antes y después de comer. Probablemente cuando tengáis mucha hambre estaréis en el nivel 1 o incluso por debajo, pero a medida que vayáis comiendo irá subiendo ese nivel. Cuando terminéis de comer, preguntaros ¿cómo me he quedado? ¿Cómo noto mi estómago? ¿Podría comer más? ¿Me siento llena? Haceros preguntas ahora en relación de cómo os sentís de lleno. Intentad focalizar vuestra atención al estómago, ¿vale? Lo suyo es que nos quedemos en el nivel 3,5 aproximadamente, que es lo típico que decimos a lo mejor de me comería un poco más, pero bueno, en verdad si espero 5 minutos se me pasa. Pues ahí es justo donde os tenéis que quedar. ¿No os ha pasado alguna vez que estáis en un restaurante y os traen el tercer plato más tarde y es que ya no me apetece? Porque ahí es justo cuando estáis con esa sensación de saciedad. Vale. Vamos a adentrarnos en el cambio de hábitos. Vamos a entrar en meollo, ¿no? Cambio de hábitos. Es un proceso muy complejo, ¿vale? Cuando queremos cambiar de hábitos nos vamos a tener que esforzar y trabajar. No podemos esperar que las cosas cambien por arte de magia y listo. El cambio de hábitos tiene 4 fases. Es muy importante que entendamos cuáles son esas fases del proceso de cambio y qué podemos saber en qué fase nos encontramos, en cuál no, qué tengo que trabajar en cada fase, qué va a ocurrir después. Aquí os he dejado como una especie de escalerita con las 4 fases. Vamos a ir viéndola una a una así a modo rápido y vamos a ir comentándola. La primera que tenemos es la fase de la incompetencia inconsciente. ¿Esto cuándo es? Cuando no tengo ni idea de que tengo un problema, pero que tampoco me importa. O sea, no hay conciencia.
Luego, cuando empezamos a ser un poquito más conscientes, pasamos a la fase 2, que es la incompetencia consciente. Empiezo a darme cuenta de que hay algo, pero no sé realmente qué es lo que tengo que cambiar. Pero este es el paso más importante, que es el tomar la conciencia. Luego pasaríamos a la fase 3, que es la competencia consciente. Es el paso más largo y que requiere más esfuerzo. Aquí es el paso donde vamos a realizar el aprendizaje. Nos damos cuenta de que necesitamos un cambio. Sé qué cambio tengo que hacer y pongo todos mis sentidos en ello. Si yo sé que tengo que hacer un cambio en mi alimentación, al principio voy a estar muy pendiente de lo que como, tal. Pero cuando lo repitamos en el tiempo, vamos a generar un aprendizaje más automático y es cuando pasaríamos ya a la cuarta fase, competencia inconsciente, que es donde tengo adquirido el hábito. Cada persona pasará por cada una de estas fases de forma diferente. Yo a lo mejor me puedo encontrar más tiempo en la fase 2 o en la fase 3 o en la fase 1. Tenemos que ser flexibles, tenemos que entendernos y saber en qué fase estamos. Aquí he dejado una serie de preguntas que nos pueden ayudar a saber en qué fase de ese proceso de cambio nos encontramos, en qué fase me encuentro actualmente, teniendo la escalerita delante, ¿no?, que os he puesto. ¿Quiero cambiar algo ya? ¿O he pasado ese primer escalón? ¿Soy consciente o no? ¿Me importa? ¿Me he dado cuenta que tengo que hacer algún cambio? ¿Y estoy preparado? ¿Por qué os he puesto esta pregunta? Porque no siempre estamos preparados para hacerle frente a un cambio de hábitos. A lo mejor estamos en un proceso de divorcio y a lo mejor no es el mejor momento para poner todos nuestros esfuerzos en algo. También hay estudios que dicen que, por ejemplo, si imaginaros que estamos intentando dejar de fumar, no nos podemos meter en la alimentación porque dos procesos tan complejos incluso sería perjudicial para conseguir el objetivo. Lo que recomienda es que cuando queramos hacer un cambio de hábitos sean compatibles. Y cuando no son compatibles, pues primero hacemos uno y después hacemos otro. ¿Qué hábitos serían compatibles? El hacer deporte, por ejemplo, y el comer. Esos hábitos sí que se retroalimentarían y crearíamos un círculo de hábitos saludables. ¿Qué estrategias vamos a usar para iniciar el cambio de hábitos? La motivación, ¿vale? ¿Qué es la motivación? Es aquello que tú pretendes conseguir cuando consigas un objetivo o el cambio de hábitos. A ver, os lo cuento. Necesito que cuando busquéis la motivación os hagáis la siguiente pregunta. ¿Para qué quiero? ¿Para qué quiero comer saludable? ¿Para qué quiero hacer ejercicio? ¿Para qué quiero perder peso? No contestéis un por qué, sino un para qué. La diferencia entre responder con un por qué y para qué radica en si nos referimos al pasado o al futuro. Si yo me contesto por qué, estoy hablando del pasado, es decir, de lo que me ha llevado a tomar la decisión de cambiar. Quiero comer saludable porque el médico me ha dicho que tengo que mejorar mi analítica. Lo que necesito que os preguntéis es vuestra motivación para cambiar. ¿Para qué queremos comer saludable? Pues quiero comer saludable pues para tener una analítica mejor. O quiero comer saludable para sentirme mejor. Cuando yo me contesto ¿para qué?, me estoy contestando cuál es el motivo que a mí me va a llevar a ese objetivo, a querer cambiar ese hábito. Y esa va a ser vuestra motivación. Tenemos que saber trabajar con la motivación, porque yo puedo tener una motivación a largo plazo. Y si eso ocurre, lo que tenemos que hacer es buscar motivaciones más a corto plazo. Si mi única motivación, por ejemplo, va a ser conseguir perder todo el peso que me he propuesto, o que yo consiga comer súper saludable, puede ser que pase mucho tiempo hasta que eso ocurra. De manera que podamos perder más fácilmente esa motivación. Debemos conseguir más motivaciones más a corto plazo y para ello vamos a trabajar con los objetivos. Los objetivos es lo que queremos conseguir con el proceso de cambio. Por ejemplo, perder peso, estar más saludable. Estos objetivos son genéricos, globales y debemos dividirlos en objetivos más pequeños, en metas que yo pueda conseguir en una semana o un mes. No un objetivo que lo vaya a conseguir en 6 meses, porque posiblemente me aburra o me frustre y abandone el proceso. Sería como hacer una pequeña escalera que os he dejado, ¿vale?, con objetivos pequeños que me lleven a conseguir mi objetivo
grande. Tenemos que tener en cuenta que los objetivos tienen que ser realistas, o sea, que podamos cumplirlos, que dependan de ti, o sea, no vale que yo diga, es que no como más fruta porque mi madre no me compre más fruta. Buscamos objetivos que dependan de mí. Tienen que ser retadores, acotados en el tiempo, por lo que os he comentado, que si lo ponemos muy a largo plazo posiblemente nos aburramos, y cuantificables. ¿Qué quiere decir esto? Que sean cuantificables. Pues que yo pueda medirlo, ¿vale? No vale decir tener más salud, no. Vamos a crear objetivos que yo pueda ver si lo estoy cumpliendo o no. Por ejemplo, tener el colesterol en tanto, o hacer 20 flexiones, etc. Os recomiendo que para conseguir esos objetivos os vayáis poniendo una serie de mini tareas que te van a ayudar a conseguirlo, ahí en la escalerita. Imaginaros que vuestro objetivo pequeñito es comeros una pieza de fruta al día. Pues os podéis anotar en esa escalera una tarea que os ayude a conseguirlo. Voy a ir todos los sábados a comprar fruta. O voy a llevar todos los días una fruta en el bolso. ¿Vale? Y ya para ir terminando, ¿qué estrategias psicológicas podemos poner en práctica para mejorar nuestra relación con la comida? La fundamental, flexibilidad. Por favor, no nos autoexijamos tantos. Seamos flexibles. Tenemos que tener flexibilidad. Tenemos que entender en la sociedad en la que vivimos, el entorno en el que vivimos. Recordad el ambiente obesogénico del que os he hablado antes. Podemos hacer elecciones, pero tenemos que ser nosotros quien decidamos qué va a formar parte de mi vida o de mi alimentación o qué no, o al menos que no forma parte de mi día a día. Os voy a dar un truco, ¿vale? Para esta flexibilidad respecto a la alimentación. El truco es que tengamos en casa la mayor cantidad de alimentos saludables. ¿Quiere decir esto que yo no pueda tener nada insano en casa? No. Lo recomendable es que la mayoría sean saludables, pero podemos tener alimentos en casa, porque tener una buena relación con la comida no implica no tener una relación con alimentos insanos. Implica saber relacionarnos con ellos, implica tenerlos delante y que no nos produzca ninguna sensación, ni positiva ni negativa. Implica saber decidir qué voy a comer, cuándo, cuánto y de qué manera. Por otra parte, que os he dicho antes, pero quiero hacer mucho inciso porque de verdad que esto lo hacemos mucho y es peligroso. Vamos a alejarnos de los conceptos de prohibición y permisión. Os sugiero que analicéis las frases que nos decimos a nosotros mismos en relación a la comida. Así podemos identificar si hay una prohibición o una permisión. Por ejemplo, si yo me digo un día, esto no lo puedo comer porque tiene mucha grasa, es un indicativo que me lo estoy prohibiendo, ¿vale? Vamos a intentar cambiar la frase. Vamos a cambiar el mensaje que nos estamos diciendo a nosotros y a nosotras mismas. En vez de decir, por ejemplo, no puedo comer esto porque tiene mucha grasa, pues nos podemos decir, vale, esto es un alimento más graso de lo que a mí me gustaría. ¿Me apetece? Pregúntate, ¿te apetece? Y si la respuesta es sí, pues decido comerme un trozo en vez de mucha cantidad. ¿Vale? Para ayudaros un poco a buscar este equilibrio de qué días puedo comer sano o insano, os animo que en un calendario os apuntéis qué día decidís vosotros que no va a ser un día en el que no me preocupe tanto lo que voy a comer. De esta manera voy a poder decidir al principio hasta que se vuelva un hábito y sea capaz de hacerlo de manera autónoma sin necesidad de tener que ir marcándolo. Es un poco para que nos quitemos ese lastre de estar permitiendo y prohibiendo y que no nos estemos diciendo hoy que he salido me voy a permitir un postre. No, no se trata de permitir, se trata de decidir. Eres tú quien toma el control. No es la comida la que decide por ti, sino tú quien decide lo que vas a comer. Vale, y en tercer lugar, que aquí os he dejado un esquemita aquí a la derecha que parece como muy enreversado. Aquí. Vale. ¿Qué hago si algo me apetece mucho? Vale, estad atento al esquemita porque os va a ayudar a entender lo que voy a explicar. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si lo quiero de verdad. ¿Es algo que realmente me apetece? Si la respuesta es sí, me pregunto, ¿tengo hambre? ¿Quiero comer ahora mismo?
Ahí la respuesta puede ser sí o no. Si la respuesta es no, os tenéis que replantear coméroslo o podéis llevároslo y comerlo en otro momento, también es una opción. Pero si la respuesta es que sí tengo hambre, tendré que averiguar qué tipo de hambre es. ¿Es fisiológica o es emocional? Si es fisiológica, está claro, decidimos la cantidad según el hambre que tengamos y valorando si nos está aportando los nutrientes que nuestro cuerpo está demandando. Si el hambre es emocional, puedo hacerme muchas preguntas. ¿Para qué me va a servir comer esto en este momento? ¿Qué me va a aportar? ¿Qué va a pasar después cuando me lo coma? ¿Cómo me voy a sentir cuando me lo coma? Etcétera. Podéis hacer muchas preguntas, preguntas que nos van a ayudar a tomar la decisión de elegir o no comérnoslo. Ahora bien, sean cuales sean las respuestas, es muy importante que esto no nos ocupe más de un minuto. Es decir, simplemente nos planteamos qué está ocurriendo, de dónde viene esa hambre y por qué queremos comernos eso. Si con todo eso finalmente decidís coméroslo, pues adelante. Pero es muy importante que esto no ocupe en tu mente un tiempo muy grande o incluso indefinido, que estemos todo el tiempo dándole vuelta. Es decir, no podemos estar, ay, ¿me lo puedo ir a comer? Ay, no, mejor no me lo como, porque si me lo como luego me voy a sentir tal. Bueno, ¿qué hago? ¿Me lo como o no me lo como? No. Decide. Y si decides comértelo, el siguiente paso es disfrutarlo. Una vez que has tomado la decisión de comértelo, conociendo y analizando todo el proceso, decide qué cantidad te vas a comer y disfrútalo. ¿Con un trozo suficiente? Pues para adelante con el trozo. ¿Con dos? Pues con 2 trozos. Pero lo importante es que seamos conscientes del motivo por el que estamos eligiendo comer un alimento. La toma de conciencia nos va a ayudar poco a poco a ir regulando esa necesidad de consumir determinados productos porque vamos a entender de dónde viene esa necesidad y vamos a poder trabajar sobre ella. Y por último, buscar estrategias que no sean la comida. Cuando yo tengo una emoción que me lleva a comer un determinado alimento, estoy gestionando mal esa emoción. La comida no es la solución. La comida solo nos aporta nutrientes. No es lo que me va a resolver ese problema o la que me va a sustituir esa emoción. La comida es una herramienta a la que yo estoy acudiendo porque no tengo otra, porque no he conocido otra manera de gestionar mis emociones. Aquí os dejo una serie de ideas que nos pueden ayudar a crear, ¿no?, esa lista de estrategias. Os animo a que añadáis vosotros las que queráis, ¿no? Y que marquéis si la habéis puesto en práctica o no cuando os hayáis encontrado con ese momento de querer comer algo, de que no sé qué, ese momento de comer emocional. Vamos a elegir cosas que nos gusten, cosas que nos hagan sentir bien, que nos lleven, porque en definitiva lo que estamos buscando con ese alimento es esa sensación de bienestar que nos produce la activación del sistema de recompensa. Voy a romper ese círculo de activación con la comida y voy a empezar a activar el sistema de recompensa o mi bienestar con otra serie de factores o con otras estrategias. Al principio nos va a costar trabajo, pero poco a poco, y como cualquier proceso, irá instaurándose y se te irá ocurriendo incluso más opciones, más estrategias. Y ahora os animo, ya para terminar del todo, a que hagáis un pequeño ejercicio, porque sabemos que esto del proceso de cambio es muy difícil, es un proceso muy complejo en el que tengo que aprender a relacionarme de otra forma con la comida o tengo que aprender a gestionar una parte emocional que quizás incluso desconocíamos. Van a aparecer piedras, habrá recaídas, habrá momentos en los que vayamos muy bien y momentos en los que fallemos. Somos humanos, todos tenemos derecho a fallar, todos vamos a fallar. Pero primero tenemos que ser conscientes de que van a existir esas recaídas y no podemos culpabilizarnos por ello, ¿vale? No debemos juzgarnos ni frustrarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que levantarnos, mirar la piedra, ver dónde estaba, ver qué ha pasado con ella y seguir adelante, seguir el camino. Vamos a analizar qué errores hemos cometido. El análisis de estos errores nos puede ayudar a que la siguiente vez que me encuentre en una situación parecida sea capaz de llevar la situación de manera diferente. El hecho de procesar un error, ¿vale?, que forman parte de los aprendizajes, el hecho de analizar la situación o ver qué cosa hubiera modificado, nos va a ayudar para que la próxima vez se vuelva de forma automática, ¿vale?
nada, hay veces que a lo mejor no podemos cambiar cosas que no dependen de nosotros, pero no pasa nada, no nos culpabilizamos. Y sobre todo, una vez hayáis hecho este análisis, vamos a centrarnos en los logros, en las cosas que hemos conseguido. Analizar los errores no implica centrarnos en los errores exclusivamente, implica progresar y seguir centrándome en mis logros. Y nada, pues hasta aquí ha terminado mi parte, que espero que ha sido todo así muy, muy complejo y demás, pero espero que os hayáis quedado así con algunas ideas básicas, que os hayan ayudado y que os haya gustado y que pongamos en práctica algunas cositas de las que he explicado. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Ha sido un montón de información que tenemos que procesar y analizar nuestros comportamientos y ver cómo ubicarnos en este comer saludable y en esta buena relación con la comida. Voy a pasar a hacerte unas cuantas preguntas que la gente, la verdad, que por el chat está diciendo que muy bien explicado, que está quedando todo muy claro. La gente está muy contenta con el contenido. Y te voy a ir haciendo las dudas que tiene la gente. Nos preguntan que cuánto influye la edad o el ser mujer en el comer emocional. Pues mira, hay mayor tendencia, ¿vale?, a que este tipo de comportamientos se da más en mujeres, ¿vale? Pero no tanto el comer emocional, ¿vale? Hay como una variante que es más patológica, que sí que es verdad que se da más en mujeres y en personas que de avanzada edad. Pero va todo relacionado también por un poco lo que os he comentado. La publicidad emocional casi toda está orientada a mujeres. La presión del cuerpo, de la imagen y de la alimentación va orientada a mujeres. Y claro, las personas mayores estamos aprendiendo a relacionarnos durante más tiempo. Entonces ahí tenemos como dos variables que juegan en conjunto para que este tipo de relación se dé más en mujeres de avanzada edad. Pero por esas mismas cosas, porque se nos acribilla más con este tipo de cosas, este tipo de presiones. Como todo ahí, las mujeres siempre tenemos una carga mayor. Tenemos que estar preciosas, tenemos que comer bien. Es que incluso los anuncios de mayonesa salen mujeres. El de Kellogg's salen mujeres, casi todos. Mujeres estupendas todas. Eso es. Casi todos los anuncios van dirigidos a mujeres. Otra pregunta es que nos hacen que siempre que estás contenta comes dulce y si estás triste no comes nada. Aunque sabemos que es por el estado de ánimo, ¿por qué actuamos así? Como que cuando estás más triste tienes menos ganas de comer. No, es por lo que os he dicho anteriormente. Ahí juega un poco el estrés, ¿vale? Cuando estamos tristes, hay una situación de estrés, ¿no? Entonces, cuando es, por ejemplo, imaginaros que he tenido una ruptura amorosa. Ese primer momento me supone mucho estrés, ¿vale? Entonces, mi cuerpo en ese momento está funcionando a tope para intentar aliviarnos, ¿no? Esa consecuencia fisiológica que estamos viviendo. Por eso nuestra hambre desaparece, porque el sistema que regula el hambre queda como un segundo plano. Por eso en esos primeros momentos, que a lo mejor tenemos una ruptura o cualquiera, nos echan del trabajo, esos primeros momentos nos da por dejar de comer, pero cuando esa situación emocional perdura en el tiempo, se produce una disregulación a nivel fisiológico metabólico que lo que va a hacer es aumentar nuestra sensación de hambre, ¿vale? Es lo que os he comentado antes que ha pasado con el confinamiento. A medida que ha ido pasando el confinamiento hemos visto a gente en las redes sociales hacer tartas cada vez más grandes, ¿vale? Porque la situación de estrés ha perdurado en el tiempo y eso nos ha hecho que aumente nuestra sensación de hambre. Vale, ahora una pregunta un poco, yo creo que es un poco ahí... ¿La puedo contestar? Tiene miga, sí. Un niño necesita comer de todo, dulces, bocadillos. ¿A qué edad tenemos que empezar a preocuparnos de algunas comidas que no son sanas? Pues yo creo que desde el principio, por lo que he comentado antes, a niños de 4 o 6 meses ya le estamos dando muchos productos con azúcar o edulcorados, que a veces incluso son peores. Entonces, no se trata de que no le demos dulce, por supuesto. No pretendemos que no nos guste el dulce, a todos nos va a gustar el dulce y todos vamos a comer dulce.
pero lo que tenemos que ir es jugando con eso para minimizar esa tendencia que tenemos humanamente de que nos encante el dulce. Es saber regular, o sea, es darle una O sea, descarga. tenemos permiso para comer de todo, aunque sea... Claro, pero de una manera podemos comer. saludable. Lo que yo no puedo hacer es recurrir siempre a los dulces o a refugiarme en la comida cuando yo me encuentro mal, pero si yo me apetece un pastel, no pasa nada. O sea, el problema es cuando me empiezo a cuestionar por qué me tengo que comer ese pastel, que no sé qué. Es relacionarnos. Y con los niños lo que pasa es eso, que si empezamos a dar mucha azúcar del principio, van a aprender esas asociaciones de me porto bien, me dan un dulce, voy a querer dulce. Me porto mal, me castigan sin dulce. Entonces, me porto mal, estoy triste, me va a entrar la ansiedad por el dulce porque me lo han prohibido. Por lo que he dicho antes, no puedo comer galletas, mi cerebro no procesa el no, quiero galletas. O sea, nos pone la galleta aquí ya Eso es. en mente. Entonces, es recomendable que a un niño se le vaya dando. Mira, hay estudios que no nos cuesta mucho a los niños darle verdura. La rechazan. Y al final, ¿qué hacemos? Bueno, pues ya está, pues no le gusta la verdura. Hay estudios que dicen que por lo menos hay que ofrecerle el alimento 21 veces. ¿Vale? Esto no quiere decir que le obliguemos, no tenemos que ponernos agresivos con cómete, porque al final estamos creando otra vez esa emoción, enfado, comida, sino normalizar. No te apetece hoy, mañana te la vuelvo a poner. Jugando un Claro, poco. eso también influye mucho la paciencia de los padres. Esto también, Muchas hombre, veces que al padre y final... madre es súper complicado, pues, así que... Con lo que decías de la comida que como en teoría es más saludable o menos mala, los productos light, la sacarina, la stevia, eso, ¿qué opinas de ello? No, ¿podemos apoyarnos un poco en comer emocionalmente cosas que sean menos malas o...? Claro, eso menos mala es lo que nos intentan vender. Para mí el tema de los edulcorantes y todo eso me parece un poco de engañabobos. ¿Por qué? Realmente es un sustituto. Antes os he comentado que tenemos ese afán por el azúcar, por el sistema de recompensa. ¿Vale? Si nuestro sistema de recompensa se activa cuando tomamos azúcar y veas querer seguir. Pues los procesos edulcorantes pasan exactamente lo mismo. E incluso dicen que el poder adictivo de los procesos edulcorantes puede ser hasta 400 veces mayor que el azúcar. O sea, que echaros la mano a la cabeza lo que nos están vendiendo. Entonces, si seguimos tomando productos light, estamos sustituyendo una cosa por otra, porque esa incapacidad, esa querer más productos dulces van a querer seguir ahí. Entonces, vamos a seguir recurriendo a nuestra alimentación, ese comer emocional, en vez de con azúcar, con edulcorante, que es lo mismo. O sea, que ya de comer, si nos queremos hacer una tarta, la hacemos con azúcar, que por lo No, menos no tiene tanto eso es, el problema química, ¿no? es el saber qué momentos puedo comer o quiero comerlo, no puedo si no quiero, pero es que el edulcorante al final es lo mismo, incluso peor. Nos preguntan también si saltarse las 5 comidas, o sea, alguna de las 5 comidas, el hábito este que nos han inculcado de las 5 comidas, a veces si te saltas alguna, ¿te crea más ansiedad para la comida siguiente? ¿Es mejor mantener las 5 comidas? ¿O eso también, el saltarte una y pensar que tienes más ansiedad es emocional? A ver, es que lo de las 5 comidas, es que eso, mira, el problema que tenemos cuando hacemos una dieta, entre comillas, que antes he dicho de dieta, es que solemos hacer a lo mejor la dieta de la vecina o la de internet, a lo mejor las 5 comidas a ti no te valen, porque a lo mejor tú te sacias antes. Lo que tenemos, no es problema si me la salto o no, lo que tenemos que intentar es entendernos, analizarnos y notar cuándo tenemos hambre. Nuestro estómago y nuestro paladar se acostumbra, se educa. Entonces, no porque nos pongan, tenemos que hacer 5 comidas, tenemos que hacer 5 comidas. Porque es que a lo mejor yo me siento saciado y no me hace falta. El problema es si empiezo a restringir, tengo hambre, pero no Empieza la tenemos por bola. qué. Claro, pero si no tenemos hambre, no tenemos por qué hacer 5 comidas. 4, hoy me apetece, hoy no. Ir jugando un poco con lo que nos apetece. Decidir nosotros lo que queremos y no lo que nos ponga un papel. ¿Y el tema de los antojos es emocional o es fisiológico?
A ver, el tema de los antojos es que depende del momento en que nos entre. Si yo estoy así normal en el ordenador trabajando y de repente digo, ay, es que me apetece un donut. Eso hemos hablado antes, que es hambre emocional, porque el hambre normal, fisiológico, me entra a lo mejor cuando se acerca la hora de comer, ¿vale? O a la hora de merendar, o a la hora de cenar. El antojo suele aparecer más esporádico. Ay, se me acaba de antojar un donut. Eso es más emocional. La clave es intentar preguntarnos por qué ha aparecido ese antojo, por a lo mejor porque estamos aburridos, ¿sabes? Pero también que es eso, el que si nos apetece, pues decir, pues venga, vale, me lo estoy comiendo, ¿por qué? Porque estoy aburrido, sí, pero ¿entendés que porque estamos aburridos? ¿Sabes? Intentar controlar esa relación, haciéndonos todas esas preguntas que os he dejado un poquito ahí antes, que les podéis echar un vistazo. Vale, hay una persona que comenta que cómo hacer para no levantarse a comer de madrugada. Bueno, lo has explicado un poco antes con las estrategias de que... Claro, es que este tema, porque claro, aquí estamos hablando de comer emocional. Lo que esta persona me está preguntando es otra cosa. Eso sí que tenía que abordarlo más desde una perspectiva nutricional y psicológica, ¿vale? Le pueden servir un poco las estrategias que os he comentado antes. Intentar ponerlas en práctica, ¿vale? Pero lo de levantarnos a la hora de dormir, eso es más ansiedad por la comida, que es diferente al comer emocional, ¿vale? Porque el comer emocional entra en juego todas las emociones. Sin embargo, si yo me levanto por la noche es más ansiedad, ¿vale? Entonces tendríamos que trabajar esa ansiedad para que así respectivamente se vayan minimizando esas conductas que al final he automatizado para aliviar mis niveles de ansiedad. No Vale, sé pues yo creo que hasta aquí, para no pasarnos mucho de hora. Si tenéis alguna pregunta así muy importante que se haya quedado sin contestar, he intentado hacer un compendio así de todas, pues, si pues no, nada, nos mi mandáis un correo, correíto. eso es, y me preguntáis cualquier cosita, yo estaré encantada de responderlas. Bueno, pues muchas gracias, Miriam, muchas gracias a todos por haber participado en este webinar y os invitamos a que asistáis el próximo jueves, que tenemos un webinar en el que hablarán dos personas usuarias de asistencia personal, pues cómo ha sido para ellas su proceso de conseguir este apoyo para su vida diaria. Miriam, muy interesante. Nos quedamos ahí con todos los deberes que os has puesto y nada, cualquier cosa, cualquier duda, cuando tengamos un momento difícil de comida emocional, te pegamos un toque y te pedimos consejo. Eso, imaginarme a mí ahí, ostras, la Miriam, que me ringue. Aquí la... Bueno, pues muchas gracias a la intérprete también. Chao. Hasta luego.